Les voy a explicar entonces lo que significa, que para mí es interesante y muchas veces empiezo con este gráfico para entender, ¿no es cierto?, desde dónde tenemos que hablar. Ahí en el círculo más chiquito dice el yo, es decir, cada uno de ustedes, ¿dónde está? Entonces vamos a mirar desde cada una de las posiciones o de los roles que cada uno tiene en la Defensoría. El círculo que le sigue, el celeste, es el círculo de oficina, en este caso de las defensorías. Y las defensorías están en un círculo más grande, que es el Poder Judicial de Misiones. Y el Poder Judicial de Misiones está dentro de la sociedad, de la provincia de Misiones. Bueno, ¿y por qué me interesa señalar esto cuando vamos a hablar de los temas de equipo y de motivación? Porque es necesario entender dónde estamos. Estamos en una organización que tiene su propia estructura, su propio reglamento, una organización que también tiene sus propios propósitos, su misión. Y ustedes que integran las defensorías tienen una misión esencial. No les voy a decir yo cuáles son las misiones o las misiones que tienen ustedes, pero evidentemente que si hablamos de servicio de justicia y de un servicio de justicia que tiene que estar dedicado a satisfacer las necesidades de los habitantes de la provincia de Misiones, creo que la Defensoría es un lugar excepcional donde se ve reflejado realmente que se está destinado a las necesidades de la gente. Por eso me parece muy importante que se tenga en cuenta cuál es la misión del Poder Judicial. Y me parece muy importante que se registre la población. ¿Para quién? Para la gente. Yo siempre, si me permiten, les voy a contar una vivencia personal. Yo soy platense, fui a Misiones muy joven, casi directamente empecé a trabajar como secretaria de un juzgado penal. Obviamente no tenía todavía experiencia de vida suficiente, no conocía tampoco al pueblo, a las características de la población, y una de las primeras cosas que hizo el juez con el que yo trabajaba, tuvimos un caso de abuso sexual infantil, y lo primero que hizo fue llevarme al lugar donde se había cometido ese abuso. Y esto lo que quiero significar. Para mí fue la enseñanza más grande, la enseñanza que superó toda mi formación como abogada. Porque de eso se trata la justicia. Se trata de estar atento a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita y estar predispuesto o predispuesta a satisfacer eso. Esto es lo que creo que tiene que ser el objetivo cuando uno está como integrante del Poder Judicial, y más aún de la Defensoría. Y entiendo, porque también fui defensora, todo lo que hay que padecer, ¿no? Y a la vez la necesidad de también mantener la objetividad. Porque lo que necesita la gente de quienes somos operadores de justicia es precisamente eso, que seamos profesionales, que cumplamos con nuestro rol. Entonces, lo que se trata y lo que hablamos del trabajo en equipo. ¿Qué les parece? ¿Por qué es necesario trabajar en equipo cuando hablamos de un trabajo judicial o de una oficina judicial? ¿Alguien quiere hablar de los que están o escribir en el chat? Primero que nada, yo trabajo en la Defensoría de Violencia Familiar, ¿sí? Yo creo que estamos todos unidos en cadena, ¿no? Desde la mesa de entrada a una defensoría
hasta el nivel superior que vendría a ser la defensora, ¿no? Digo esto porque primeramente cuando una persona va a ser asesorada o a presentarse o a buscar algún tipo de solución, ¿sí? En las defensorías, la mesa de entrada es la primera, es la imagen principal de la defensoría porque es la que recibe a esta persona, ¿no? Me puso Entonces abajo es la la gente, mirá encargada lo que de me hizo el facilitarle, Webex. por ejemplo, en este caso el expediente, de ir a buscar qué sé yo, al juzgado, Abajo la gente, no la puedo cambiar traer el arriba. expediente, pasar a quien corresponda, o sea, para que vea si nos corresponde, por ejemplo, por domicilio, ya que tenemos defensorías barriales, y una vez, bueno, diferenciado eso, Quedó abajo y ver listo. de qué se trata el expediente, si ya se le asesoró, si ya está presentado o no, si ya hay una medida vigente, y tratar de buscar la mejor solución, y después de ahí pasar, no sé si ya, o directamente a la defensora para que tome vista del expediente, si se trabajó de manera correcta, y bueno, y ahí firmarlo como para poder presentar en el juzgado. Entonces, es como que todos somos como una escalera, digamos, ¿sí? Paso a paso van subiendo hasta llegar al objetivo final. Eso es para mí lo principal de una defensoría y cómo se trabajaría, digamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Exactamente, me parece que dijiste algo muy importante y me parece que es el punto esencial de un trabajo en equipo, el mismo objetivo. Y esto me parece que lo que has señalado es lo más importante. Entonces, y dijiste también algo que me parece que es para destacar. Dijiste escalones, cada escalón. Por ahí yo te corregiría y en vez de un escalón que está más arriba, por ahí podríamos poner a todos en un mismo sitio, porque cada uno está cumpliendo una función. Entonces, estamos viendo, y con lo que dijo Juan Manuel, una primera característica, el objetivo común. Entonces, acá hay un objetivo y una intención también, como vos dijiste, de servir, de que se necesita brindarle a la gente lo que viene a buscar. Entonces, lo primero que estamos hablando es de un objetivo común. Y algo que dijiste también me da idea de que, a ver si comparten esto, que cuando uno está en la mesa de entrada de una oficina judicial y más de una defensoría, se da cuenta si hay un equipo o no. ¿Comparten esto? Romina, que estás moviendo la cabeza, a ver, quiero escucharte. ¿Puede ser? Sí, doctora, es así. Nosotros trabajamos muy bien en equipo, tenemos un gran equipo realmente en la Defensoría. Tenemos la dicha de trabajar con la doctora Bete, que es nuestra secretaria, así que estamos trabajando muy bien. Gracias. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Porque esto es lo que ve la gente, ¿no? Por eso yo comparto absolutamente, Juan Manuel, lo que decís, que la mesa de entrada es el reflejo, ¿no? Es como la primera impresión. Y creo que es justamente, yo por ejemplo, que trabajaba en la Fiscalía, teníamos un sistema de encuestas voluntarias, ¿no? Y entonces la gente, cuando quería, era voluntaria, y teníamos ya impreso, y una de los ítems era cómo fue atendido, bien, mal o regular. ¿Quién lo atendió? Mesa de entrada, lo que nosotros llamamos los sumariantes, o secretarios o fiscal. El 90% esa encuesta era dirigida a mesa de entrada. Y en esa encuesta se veía lo importante, o sea, estaban calificando a la dependencia por la mesa de entrada. Pero si la mesa de entrada anda bien o anda mal, indudablemente es porque hay un equipo, porque hay un objetivo común. Y esto no quiere decir que si hay un equipo no haya individualidades. Precisamente, si hay un buen equipo, hay que respetar la función de cada uno, las características de cada uno. Un equipo no significa que todos sean iguales.
Un equipo es juntar naranja más acá o no te da tiempo? voluntades, juntar personalidades, juntar intenciones. Y si bien es cierto que el titular de la Defensoría o la titular va marcando las pautas, no hay duda, y creo que ustedes van a compartir conmigo, que cada uno, y en esto seguimos hablando de equipo, cada uno comparte, ¿no?, el mismo objetivo. Esto sería lo ideal. Estamos hablando, bueno, Romina nos ha dicho, y esto está muy bueno, cuando se siente que hay equipo y esto estimula, después vamos a hablar motivación, pero a veces, y no les digo acá que cuenten lo que pasa en cada una de las defensorías, esta idea de equipo, que sería lo ideal, porque como hablamos, está determinado el objetivo común, muchas veces este equipo, esto no es un equipo, sino que es simplemente un grupo de personas. Porque tenemos que entender que muy difícilmente elijamos el grupo que nos toca. Entonces, a veces, como pasó con lo que relataban Romina y Juan Manuel, muchas veces tenemos la suerte y la dicha, ¿no?, de sentirnos parte del equipo, de tener un buen equipo. Pero otras veces no nos sentimos así, sentimos que no hay un grupo, o se ve desde afuera del exterior que realmente acá podríamos decir no hay equipo, simplemente hay un grupo de personas. Si, por ejemplo, ustedes tendrían que decir cuáles son las circunstancias o los hechos que pueden pasar en una defensoría que impida que haya un equipo. ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales no se forma un equipo? ¿Quieren escribir? Si no se animan a hablar. Karina. Hola, buen día. Hola, Karina. Buenas tardes. ¿Qué Yo te quería parece? comentar. Trabajamos en equipo, pero ¿qué te parece? ¿Cuándo te parece que no hay equipo? ¿Qué pasa en una oficina que no puede? ¿Cuál puede ser el obstáculo, la razón por cual una oficina no trabaja en equipo? ¿Qué falta? Yo tuve la suerte en los lugares con los que estuve que sí trabajamos en equipo, digamos. No es fácil, a veces hay que remarla, se arman como subgrupitos, sobre todo cuando son más grandes las oficinas y hay rivalidades, o bueno, no hay armonía entre todos o competencias, porque qué sé yo, digamos, que ella tiene tal categoría, que la otra llega tarde, bueno, en fin, lo mismo que se reclama de siempre. Pero al final del día uno logra esa armonía o tratar de que es trabajar juntos, de compartir las tareas, que todos sepan hacer lo que hace el otro para generar la empatía, digamos. Porque muchas veces cada uno cree que lo que hace es lo más importante, o lo más difícil, o que es el que más trabajo tiene. Y por ahí hacer la rotación de roles está bueno, para que se den cuenta que lo que el otro hace también es difícil, lleva su tiempo, tiene una importancia, digamos. Pero bueno, todo esto lo aprendí también ahí en la maestría, la misma maestría. Bueno, muchísimas gracias, Karina. La verdad que dijiste muchas cosas esenciales y podemos ir tomando, entonces. Y es necesario, o sea, por ahí quienes hablaron es interesante porque, bueno, tienen la suerte, y como dijo Karina, tuve la suerte de estar en buenos equipos. Y me parece que aunque uno esté en buenos equipos, es necesario, y esta es la oportunidad, para tener presente, para explicitar por qué nos sentimos o por qué hay un equipo y por qué es mejor trabajar en equipo. Y aquí aquel o aquella que no tenga la suerte esta, ver si desde cada uno, desde
nosotros podemos hacer o podemos aportar para que estas personas o estos conflictos que decía Karina se vayan superando. Me parece que acá, por eso yo les mostraba los círculos primero, ¿cierto? Porque uno de los conflictos en esto de los grupos de trabajo en las defensorías, precisamente muchos conflictos salen, no solamente de las defensorías, de cualquier dependencia judicial, por los cargos. Y parecería que sería muy simple decir, bueno, pero si vos tenés este cargo, tenés que hacer esta tarea. Pero todos sabemos que por distintas circunstancias, ya sea por capacidades personales, ya sea porque es más cómodo, ¿no?, recurrir a quien es más accesible, a veces no hay concordancia entre el cargo y la función que se desempeña. Ahí tenemos una primera fuente de conflictos. Y acá debemos decir que no hay que negar los conflictos, ¿eh? O sea, si alguien me dice, no compartiría lo que dijo Karina, que es tal cual, hay conflictos, y dudaríamos, porque es lógico que cuando hay un grupo de personas y cada persona, o sea, si no hay conflictos, algo malo está pasando. Hay por ahí un jefe o una jefa que no deja que salgan los conflictos, y esto no está bien. Si no hay conflictos es porque se está tapando la individualidad, porque no se está permitiendo que cada uno exprese. Es lógico que hay conflictos, y estos conflictos tienen que servir para mejorar, primero para detectarlos. Entonces, una de las primeras fuentes de conflicto es que a veces no hay concordancia con la tarea y el cargo. En esto ustedes podrán decirme, bueno, quien es empleado para decir, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer? Bueno, creo yo que también como otra, y que podríamos decir que es la madre de los conflictos a veces, es la falta o la mala comunicación. Entonces, estos conflictos tienen que salir a la luz, tienen que explicitarse y se tienen que hablar. Entonces, cuando hay esta clase de conflictos que estamos hablando, el responsable o la responsable tiene que redistribuir la tarea para ser coincidente el cargo y la función, y quien puede padecer una situación injusta como que las atribuciones o las funciones que le dan exceden a su cargo, también de una manera correcta, también expresarlo. ¿Se entiende? Hay un viejo cuento con 4 personajes. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un trabajo importante y todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró porque le hubiera correspondido a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. ¿Cómo termina esta historia? Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera. Bueno, este es un cuento, ¿no?, que por ahí podemos recordar, o a veces a las tareas específicas o a cuestiones que por ahí parecen menores. Por ejemplo, cuando se acaba el bidón de agua. Alguien que ponga el bidón de agua, alguien que atienda, alguien, ¿no? Estas pequeñas, digamos, hasta desde lo doméstico a las tareas esenciales, la falta de identificación de a quién le toca a quién, muchas veces genera conflictos. Y me parece que hay que traer también lo que dice Karina, me parece muy importante y positivo este intercambio de roles. Ponerse en el lugar del otro. Saber, a veces, también, por ejemplo, pasa que quien ingresa a una oficina está perdido porque nadie se ocupa, o todos se ocupan
Bueno, esto de la identificación, ¿eh? Alguien lo va a atender, ¿eh? Cualquiera lo puede atender. Bueno, tener presente que esto es una de las cuestiones que puede generar conflictos en una defensoría. Y si hablamos de los conflictos, no de los conflictos, pero sino a veces de los desajustes que provocan que no se conforme ese equipo, además de lo que dijimos, además que el equipo tiene que, los integrantes, respetar el pensamiento de cada uno, las historias, porque, como ya les había mencionado, muchas veces las cuestiones se generan por la falta o la mala comunicación. Y acá tenemos que entrar en algo que es importante que tengamos presente para fomentar una buena comunicación. Perdón, ¿puedo decir una cosita? Sí, Alejandro. Sí, Claudia, yo no quisiera decir, me hizo ruido y no lo puedo silenciar, digamos, entonces, antes de entrar a esa nueva cuestión, que me parece interesante, me quedé con eso de que a veces la asignación de trabajos, que por ahí hay una discordancia con respecto al cargo, la jerarquía. Entonces, me parece por ahí importante, a menos que por ahí lo esté viendo equivocado, digamos, de que en el contexto de los recursos que tenemos, porque también hay otra cuestión de que los desafíos que se plantean en la actualidad en las oficinas judiciales superan muchas veces la capacidad originaria de respuesta. Es decir, concretamente, es muy común ver a alguien que por ahí tenga un cargo de maestranza, por ejemplo, pero uno nota que tiene estudios secundarios, quizás universitarios, que tiene cierta capacitación, y la verdad es que no está las 6, 7, 8 horas barriendo, entonces da una mano con cédula, con escritos, con cuestiones así que son administrativas. Hay una discordancia en el cargo, entonces, digamos, me parece por ahí apropiado que esa queja puede dar cuando, por ejemplo, hay alguien que sí tiene el cargo y no hace nada. Pero, en cambio, cuando estamos todos, digamos, remando, estamos a 4 manos, digamos, sobrepasados muchas veces por las exigencias, entonces, los mismos defensores somos abogados, pero a veces obramos de psicólogos, de mediadores, de trabajadores sociales, de muchas cuestiones, entonces, me parece por ahí eso que me quedó, porque muchas veces también esa suele ser a veces una excusa, y lo digo en el buen sentido, no peyorativo, que a veces dicen, no es mi trabajo. Y en realidad ahí lo que estamos asistiendo es a una mala disposición de alguien del equipo, digamos. Entonces, no me pasó, y toco madera, no que no me pase, pero conozco casos que por ahí dicen, no es mi trabajo. Entonces, por ahí eso es como que la expresión de algún conflicto que excede la mera asignación. Resumiendo, es decir, hay situaciones que nos plantean un desafío y una sobreexigencia que nos vemos en la situación de tener que asignar tareas por ahí que va un poquito más del cargo, pero, digamos, bueno, a todos nos pasa, inclusive los defensores. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Lo que te pasa a vos pasa muchísimas, yo que ya tengo una larga historia judicial en distintos lugares. Bueno, yo te voy a decir mi opinión, ¿no? Es una opinión y acá no hablamos de error, son miradas y opiniones. Si estamos hablando justamente de respetar las individualidades, entonces creo que todos tenemos que respetar y yo doy mi opinión. Yo creo por eso yo les mostraba el círculo. Nosotros, yo hablo de presente porque me siento todavía que estoy en el Poder Judicial, ¿no? Y me gusta así hablar en presente. Yo creo que esto de entender que estamos dentro de una organización, ¿no?, como el Poder Judicial, donde es una organización burocrática y jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que la estructura ya está, y los cargos ya están, y las funciones ya están. Esto empezando por algo. Y como yo digo, también muchas veces pasa, ¿no? O sea, hay buena voluntad,
Por eso digo que es tan difícil a veces hacer coincidir el cargo con las capacidades. Pero ¿qué pasa si a veces no se adaptan o no se desempeñan las funciones del cargo? ¿Qué pasa con las funciones que sí se tienen que desempeñar? Entonces, 1000 veces yo he visto ordenanzas que tienen, pero yo misma, yo era fiscal y la ordenanza superaba en capacidad a muchísimos. Pero, y lo que he visto también, muchas veces si esa ordenanza empieza a hacer trabajos administrativos, después, no porque estamos hablando, no porque sea una tarea ni menor ni nada, es distinta, ¿no? Lo que hablaba Juan Manuel hoy, cada uno tiene su función. La ordenanza tiene su función. Y la función, yo siempre decía, podíamos faltar todos en la fiscalía, pero que no falte la ordenanza, porque cuando faltaba la ordenanza, excelente ordenanza, no, todos no estábamos trabajando de la mejor manera. Entonces, primero entender esto, ¿no? Jerarquizar también la función. Claro. Y realmente, y entiendo lo que decís en este momento, que todos tienen que hacer más. Entonces, está muy bien si se consensúa, está muy bien si todos estamos de acuerdo, pero también hay que tener cuidado, porque yo he visto, ¿no? Y esto hablo desde mi experiencia, que es nada más que una opinión y una experiencia. Por ejemplo, nosotros acá en la Fiscalía, en la Justicia Nacional, teníamos la posibilidad de nombrar secretarios ad hoc. Es decir, que se desempeñen como secretarios, pero no cobraban como secretarios. El beneficio era que era un excelente antecedente. He visto gente, era voluntario. He visto más de uno que estaba muy contento, muy trabajador, muy predispuesto, pero pasado un tiempo decía, ¿por qué yo tengo que hacer esto? O puede pasar con la ordenanza, o puede pasar con otra persona. Entonces, si se va a hacer eso, hay que tener en cuenta, una, que hay un reglamento. Dos, que tiene que haber realmente aceptación, sinceridad y reglas claras de parte de todos. Yo no quiero decir ni que está mal ni que está bien. Yo lo que estamos hablando, y por eso me gusta mucho hablar así, escucharlos a ustedes, de intercambiar estas experiencias. Puede ser que en un grupo que está consolidado, que todos ponen el hombro, todos estén dispuestos a eso. Y otra cosa me parece muy importante lo que dijiste, aquellos que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Y me parece que es un punto esencial lo que dijiste. ¿Por qué? Porque vos como responsable te toca hacer cumplir a todos con la función que les toca. Uno no le gustaría, no es lo agradable, pero precisamente la organización da a cada uno de nosotros recursos, ¿sí?, para que podamos cumplir con la función. Él o la responsable de una oficina tiene que, no me gusta decirle a la gente recursos humanos, ¿no?, pero tiene que gestionar a la gente, me gusta decirlo así. Gestionar a la gente quiere decir, primero, que cada uno cumpla con lo que tiene que cumplir, estimularlos, motivarlos, fomentar los objetivos comunes. Entonces, entiendo lo que vos decís y bueno, me parece buenísimo cuando cada uno empatiza con la situación del otro, ¿no?, y poner el hombro. Pero cada uno de nosotros, por más, y he visto, y cualquiera de nosotros lo ha sentido, uno tiene la mejor predisposición, lo hace, dice, no me importa, pero con el tiempo uno tiene una cierta disconformidad. ¿Por qué? ¿No? Por más que uno sea voluntario y que le ponga toda la onda, que es injusto, ¿no? Uno que tiene una sensación. Entonces, si estamos hablando de quiebres para que sea un equipo, bueno, ver más allá de lo que puede pasar en este momento.
en esto también es importante, por eso yo escucho mucho, o sea, doy cursos y hablo y tengo amigos, tengo muchos amigos de distintas funciones en el Poder Judicial, y la otra vez una amiga, empleada judicial, me decía que ella sentía que sus compañeros estaban enojados porque ella era persona de riesgo y está exceptuada lógicamente de concurrir al juzgado. Y dice que los compañeros, ¿no?, estaban como enojados. Entonces yo digo, bueno, acá está pasando algo. Acá está pasando algo, acá está pasando en ese grupo que ella está formando, hay un desajuste, porque esto tiene que ser explicitado. O sea, ¿quién no está yendo a trabajar? No va más allá de la voluntad. Es cierto, y hay que comprender que quienes están yendo a trabajar están ahora sobrecargados. Pero significa esto, entender lo que decía Karina. En esto que decía Karina del cambio de roles, me parece que también sirve para las situaciones personales o laborales. Entender que quien no está yendo a trabajar está exceptuado. Es más, creo que no tiene que ir a trabajar, porque acá el Poder Judicial, el Superior Tribunal, es responsable de cada uno de ustedes. Entonces, si dispone y cada responsable de oficina tiene también que cuidar a su grupo. Entonces, si hay gente que tiene riesgo de ir a trabajar, pues no tiene que ir a trabajar. Y esto me parece que por eso es necesario, ¿no?, y por eso creo que la comunicación es esencial para transformar un grupo en un equipo. Entonces, en esto que yo decía de la falta de comunicación, se vislumbra acá cuando estas cuestiones no son expresamente compartidas con todos los integrantes. Y a veces esto de la comunicación es necesario mantenerla. Por ejemplo, acá, que hace tanto tiempo que estamos en pandemia, ya nos estamos olvidando de cuáles son las disposiciones, quién tiene que ir, quién no tiene que ir, cómo tiene que ser el trabajo. También reconocer que generalmente la mayoría de las oficinas ha quedado disminuida en su plantel. Entonces, entender que hay cuestiones que escapan a veces a la mera voluntad. Por eso digo que es necesario una comunicación constante. Y esto, y en esto de la empatía, ¿no?, de reconocer al otro. Y más creo, ustedes también, yo creo que la Defensoría me parece que es uno de los lugares, no me parece, creo que todos vamos a coincidir, como que estás más expuesto, ¿no? Yo siempre digo que por ahí en los otros lugares es como que termina, uno le puede dar más finalización. La Defensoría, yo estuve 6 años en la Defensoría y vi crecer a los niños, ¿no?, de familias, porque era gente que vuelve con lo mismo, y esto es desgastante. Entonces es necesario esto de compartir. Y esto que muchas veces también entender que muchas cuestiones de una falta o de una mala comunicación se genera por los preconceptos que tenemos de las otras personas. Generalmente lo que enseguida tenemos, ¿no?, y en esto va a veces en los grupos, decir, este es un vago, no, este es un inútil, pero este es un vivo. Y ver un poco más allá, o pararnos y ver un poco más allá, que por ahí hay gente que hace años que está trabajando con nosotros y ya le pusimos el cartel. Vieron que cuando empezamos, qué sé yo, desde que somos muy chiquitos ya tenemos como un cartel. Y este es insoportable, o este es el charlatán, o este es el inteligente. Nosotros mismos nos ponemos un cartel de nosotros mismos.
y más aún de la otra gente, ¿no? Entonces decimos, no, este es un mal compañero, este no ayuda, o ahora que por ahí, no, este está en la casa, claro, no le importa, porque él total no va. ¿Y por qué no empezar, ¿no?, a abrirnos de ese preconcepto, ¿sí?, para fomentar una comunicación? Yo creo que lo que faltan a veces es preguntar, ¿no? Sacamos la conclusión, vieron que seguramente a ustedes les pasa también con la gente que viene, que requiere los servicios de ustedes, ¿no? No, este seguro, no, la mujer es insoportable, ¿no? Claro, el marido con razón se quiere separar. Ya ponemos cartel. Y lo que nos hace falta es bajar nuestros conceptos y abrirnos a preguntar. ¿Qué? Tu carpeta de lengua. Si yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo veo a alguno de ustedes, por ejemplo, que bosteza, los que están con cámara, ¿qué voy a pensar? Viene mañana. Claro, se está aburriendo, le aburre no viene hasta que lo que uno estoy termine hablando, no le interesa. Y si Florencia. yo tuviera la oportunidad después de preguntarle a alguno de ustedes, escúchame, Viernes iba a vos venir. bostezaste, pero claro, estaba re Iba a venir aburrido, el ¿no? viernes. Y por ahí uno de ustedes me diría, no, la verdad, Me pidió para venir. que estoy atendiendo a mi mamá, que está re enferma, no puedo dormir a la noche, a mí me gustaba el tema, pero... Cuando terminás viene O sea, Florencia. esa ¿sí? pregunta Nunca voy a poder terminar lo que le voy a impidió poner a ver a Flo. que Vosotras, ¿eh? yo ya tuviera un concepto de alguien que no estaba acorde a lo que realmente estaba sucediendo. No sé si se entiende lo que voy diciendo, ¿no? Con los que están en la cámara. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar. Cuando ustedes quieran, la verdad que me gusta tener también escucharlos para ver si voy bien, digamos, con lo que estoy, ¿no?, analizando. Entonces, de esto se trata de ir, ¿no? Y de ir, por ejemplo, en los equipos que andan bien, estar siempre atentos a que el andar bien es trabajo de todos y de cada uno, ¿no? Con esto de la comunicación, que es un esfuerzo, y más en esta época, y más cuando el trabajo se ha incrementado. Me imagino, ¿no? Me imagino las defensorías cómo estarán que explotan. En estos momentos es cuando necesitamos comunicarnos más, empatizar más, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, que también esté la predisposición a dar una mano, ¿sí?, y a respetar lo que cada uno hace, a conocer lo que cada uno hace y lo que cada uno le está pasando en estos momentos. O sea, no quiere decir con esto, ayer hablaba en una entrevista personal con alguien que me contaba que estaba cansada de un integrante del equipo, que el integrante tiene en un grupo de WhatsApp y todo el tiempo está tirando todos los muertos de COVID, ¿no? Y entonces me decía esta persona, lo que menos quiero es que en el grupo nuestro de trabajo estén dando estos datos negativos, no me sirve para nada. Claro, seguro que él no sabe cómo hacer para que no, porque era un cargo, era el secretario, no sabe qué hacer para que nosotros respetemos la medida de seguridad. Y yo le decía, ¿no te parece mejor preguntarle? ¿No te parece mejor decirle qué te está pasando a vos con esto que estás recibiendo? Una conversación puede eliminar, y es más, puede incrementar la buena relación. Es incómodo a veces poner en palabras o enfrentarse a una conversación de este tipo, pero estoy segura que los beneficios van a ser mucho mejores. Y a veces esto, a veces de no verse o de no verse con todo el equipo o parte, bueno, empiezan a generar estas discrepancias en la comunicación. Entonces es un momento de que cada uno que integra un grupo de trabajo, un equipo de trabajo,
se ocupe y se preocupe por seguir con esa comunicación, por esa relación. Si hay un objetivo común, si se respetan las individualidades, seguramente que el equipo va a seguir funcionando así. Entonces, es evidente que si hablamos de un equipo, es lo mejor que puede haber, porque precisamente un equipo se trata de que hay muchas individualidades juntas y cada uno desde su lugar aporta algo y hace crecer el objetivo común. Entonces está muy bueno esto de Karina, esto de cambiar de rol, porque yo también lo hice en la fiscalía y me pasó que yo era fiscal y hicimos un cambio de roles y yo como fiscal fui a mesa de entrada y tenía que pedirle al muchacho que había ingresado hacía 6 meses, tenía que pedir que me enseñe muchas cosas que yo me había olvidado, que yo misma dispuse pero no sabía, y él me decía, ¿pero cómo le voy a enseñar? Y yo digo, sí, necesito que me enseñes. Creo que esto, ¿no?, de ponerse realmente en el lugar del otro, lleva primero a entenderlo y también para incentivar a la otra persona. Entonces, para dejar no quiero terminar porque me interesa el desarrollo, me interesa seguir con el otro tema que es motivación. Para motivación les voy ahora en un ratito le voy a pedir a Ivonne que comparta pantalla y les voy a pedir que anoten o se acuerden. Va a haber 5 preguntas y me interesaría que ustedes las vean y que se respondan cada uno de ustedes a ver qué les parece. Bueno, a ver, la primera ¿es importante mi trabajo para el servicio de justicia? La segunda, ¿tengo la oportunidad de expresar mis mejores capacidades cada día en mi trabajo? ¿Recibí en los últimos 7 días algún reconocimiento o felicitación en el trabajo? ¿Importo como ser humano a quienes trabajan conmigo? ¿Tuve durante este último año oportunidades para aprender y crecer en lo laboral? Bueno, estas preguntas están extraídas y adaptadas de una encuesta que se hizo hace muchos años, en los años 90, como a 500 personas que eran empleados, ¿no?, en empresas privadas. Y fueron algunas de las cuestiones que señalaron como que estaban en un buen ambiente laboral. Yo saqué de esas, que son 10 preguntas, saqué algunas porque me interesaba exponérselas a ustedes. Y me parece que estas son oportunidades, estas de tener estas reuniones, para que cada uno también se autoexamine a ver qué siente y cómo se siente trabajando. Y acá hablamos de la motivación. Yo estas preguntas las hice hace muchos años, también en un curso en El Dorado, hicimos hace muchísimo, cuando yo todavía estaba en El Dorado, y me asombró, realmente tengo que decir que me asombró, que creo que el 95%, acá no tengo oportunidad de verlos a todos, pero el 95% había contestado que sentía que con su trabajo colaboraba al servicio de justicia. Y digo que me sorprendió y me alegró, porque esta es la mayor motivación que se puede tener. Porque en esto de la motivación es un tema que muchas veces se plantea, ¿no?, cómo motivar, cómo automotivarse, cómo motivar al otro. Y si hablamos de la motivación, debemos tener en cuenta que la motivación siempre es intrínseca, siempre es de uno. Lógicamente, por eso les hacía esas preguntas, que cuando alguien nos reconoce nuestro trabajo, cuando
alguien también nos registra, permítame la expresión, nos registra como ser humano, son conductas o son circunstancias motivantes. Pero lo esencial es la motivación de adentro. Entonces, si yo les preguntara a todos, o si lo quieren poner, pero como están tímidos, no les preguntan qué es lo que los motiva, y el que quiera compartir o la que quiera compartir, bienvenido, qué es lo que le motiva para trabajar en la defensoría o en la defensoría. Doctora, me piden que vuelva a compartir. ¿Comparto un ratito más la pantalla? La de las preguntas. Sí, cómo no, sí. Vamos entonces a ver, es importante mi trabajo para el servicio de justicia, ¿no? Esto hablaría de una motivación que son de las mejores, ¿no? Las motivaciones intrínsecas. ¿Cuáles son las motivaciones más importantes? La primera motivación es el trabajo que estoy haciendo. Esta es la motivación que estaría arriba de todo. Porque si a mí me gusta el trabajo que estoy haciendo, seguro que voy a estar motivada, seguro que lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con ganas. Entonces esta es una motivación que viene desde adentro. ¿Tengo la oportunidad de expresar mis mejores capacidades cada día en mi trabajo? Y sería lo mejor. Pero, ¿no? Si yo sé que mi trabajo es importante, estaría buenísimo también que lo pueda expresar. ¿Recibí en los últimos 7 días algún reconocimiento o felicitación? Es una motivación que viene de afuera. Y en esto es importante que tengamos en cuenta que ya sea que estemos en una situación de responsabilidad de una oficina, seamos defensoras o defensores, está muy bien hacer este reconocimiento. No siempre, porque si siempre estamos felicitando, es como que ya no se cree, pero sí cuando realmente esa persona, la otra persona a la que felicitamos, realmente hizo un plus, ¿no? Yo creo que seguramente, sobre todo quienes están en mesa de entrada en las defensorías, habrán recibido más de una vez este reconocimiento de la gente, ¿no? Dice, gracias, es la primera persona que me escucha, gracias por atenderme. Tuve durante este último año oportunidades para aprender y crecer en lo laboral. Esto hablamos también del reconocimiento externo. Y en esto que les decía, que la defensora o el defensor, pues, de reconocer al resto de los integrantes, también es bueno entre los compañeros, y también es bueno decirle al defensor o la defensora. Una vez una jueza me dijo con razón, dice, sí, pero a mí me piden que agradezca, que reconozca, pero a mí nadie me reconoce. Y entonces es importante también reconocer por ahí al que tenemos al lado. ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿Podemos dejar de compartir? Sí. En todo caso, después le pasamos. Sí. ¿A quién no le gusta ser reconocido? Pero lo que vamos, o lo que es mejor tener, ¿por qué es importante la motivación intrínseca? Porque a pesar de que no tengamos estos reconocimientos de afuera, si tenemos esta motivación intrínseca, es más fácil seguir adelante. Entonces, ¿qué es la motivación o por qué? ¿Cuáles son las circunstancias de la motivación intrínseca? Yo puedo tener motivación porque me gusta la tarea que estoy haciendo. A veces no me gusta la tarea, pero me gusta el propósito. Por ejemplo, no sé, no me gusta estar en mesa de entrada en la defensoría,
Pero es tan importante para mí lo que estamos haciendo en la Defensoría, el servicio que estamos brindando, que aunque no me gusta esta tarea, me estoy motivada por este propósito de la Defensoría. Si no me gusta la tarea, si no me gusta tampoco, no me motivo por el propósito, me puedo motivar por adentro por el potencial, por las oportunidades que tengo. Por ejemplo, no me gusta estar en la Defensoría, no me interesa el propósito, pero acá yo sé que después voy a seguir en la carrera judicial y eso sí me entusiasma. Entonces, estas 3 clases de motivaciones intrínsecas son las mejores. Estas 3 motivaciones intrínsecas, si son intrínsecas, nadie nos puede hacer motivar. Si no las tenemos, alguien no nos puede motivar, ¿eh? Entonces está muy bien cuando a veces se dice, bueno, pero acá lo importante no se transmite, lo importante es el servicio, pero esto tiene que nacer de adentro. Ahora bien, estas son motivaciones intrínsecas que hay personas que las tienen y otras que no las tienen. Bienaventurados los que tienen porque van a pasarla mucho mejor. Pero también hay motivaciones extrínsecas, ¿eh? Una, y está bien, y no hay que decir, y a veces se pueden dar más de una. Una es las condiciones de trabajo, las ventajas económicas que podemos tener de todo tipo. Y esto pasa en el Poder Judicial. La seguridad, la feria, el sueldo poco mucho, ¿no? Bueno, entonces también uno puede estar motivado por eso. También puede estar motivado porque quiere, digamos, reconoce, digamos, al responsable, la defensora de defensor, y le parece que aunque no le interese nada de esto, pero bueno, le parece que merece que hacer las cosas bien para ayudar al equipo a seguir adelante. También es una motivación. Y otra motivación que también es muy legítima es el lugar donde estoy. No me interesa ni el propósito, ni la tarea, ni tampoco podría trabajar acá o allá, pero la verdad que mi grupo está buenísimo y me encanta trabajar en el lugar que trabajo. ¿Para qué digo todo esto? Porque es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros se motiva por razones distintas. Y esto es porque a veces damos el mismo discurso que queremos entusiasmar a todos de la misma manera. Y esto es muy difícil. Entonces, se puede estimular a quien, por ejemplo, trabaja solo por el sueldo, solo porque encontró trabajo en el Poder Judicial. Sí, se puede estimular, porque seguramente que hay algo que también lo estimula. Por ejemplo, que hacer algo, alguna tarea que por ahí le gusta porque la puede hacer solo o sola, o porque le da independencia. Entonces, es un desafío, y en esto también volvemos a esto, a entender también al otro. El otro puede compartir o no nuestras propias motivaciones, pero cada uno se motiva de distinta manera. Esto es lo difícil para formar un equipo, porque como decimos, cada uno de nosotros ve las cosas distintas, se adapta distinto, se motiva distinto. ¿Vieron? A mí me costó mucho tiempo, por ejemplo, a mí me pasó que no entendía muy poca gente, pero a veces gente que jamás iba a las reuniones que hacíamos fuera del trabajo, ¿no? Para mí yo no podía entender en mi cabeza cómo no le gusta reunirse. Bueno, después lo entendí, tenía otras motivaciones, ¿no? Y esto de entender esto, ¿no? Nos lleva también a quitar o a disminuir los conflictos o ahorrar energía. A veces gastamos mucha energía en unir a nuestra motivación o a nuestra propuesta de motivación a gente que no comparte nuestros mismos objetivos. Y esto está bueno entender
y buscar también acciones o actividades que nos motiven a todos. Y a veces uno mismo no sabe que lo están motivando. Mucha gente que por ahí entró al Poder Judicial porque, bueno, fue lo único o lo más seguro que encontró, pero seguramente que ese reconocimiento externo, ese gracias por haberme entendido, posiblemente también le haya llegado, lo haya motivado para mejorar en la tarea. Entonces, esto de entender de las motivaciones, de moverse, y esto también sirve, y precisamente volvemos a hablar de en qué organización estamos. Una organización, y no digo el Poder Judicial de Misiones, sino que pasa en todos lados, en todos los poderes judiciales, o por lo menos, y yo diría en todos los organismos públicos, que los reconocimientos a veces no son los que tendrían que ser, o no existen los reconocimientos. Muchas veces los ascensos no son compatibles con el esfuerzo y las cualidades y las capacidades que se demostraron. Esto no tiene que ser así, obvio que no tiene que ser así. ¿Es frustrante? Es frustrante. Pero sí, volvemos y nos acordamos de nuestra motivación interna. Si sabemos de nuestras capacidades, si sabemos por qué estamos trabajando, si nos nace que vamos a seguir, va a ser mucho más fácil superarnos, no resignarnos, pero superarnos a estas frustraciones. Cuando no tenemos el reconocimiento de nuestros compañeros, de la defensora, del defensor, bueno, sí, no es lo que quisiéramos, pero sabemos, pero nos automotivamos. Cuando la defensora o el defensor ve que no se reconocen los esfuerzos que está haciendo en la gestión, cuando no se reconocen, porque en esto también hay que, si hablamos, ¿no?, de la empatía, lo que decía Karina del cambio de roles, entender también, si uno es empleado, entender también el esfuerzo que muchas veces hacen los defensores y las defensoras por tratar de mejorar el clima de trabajo, por tratar de atender, digamos, al grupo de trabajo. Bueno, aquellos que no reciben el reconocimiento, seguir adelante. Decir, es cierto, hay que reconocer. Una vez me dijo una jueza, me dijo que una empleada le reprochó, le dijo, usted nunca nos reconoce cuando hacemos algo bien. Y esta jueza me dijo, yo no necesité nunca que me reconozcan porque el trabajo lo hago bien. Y yo le decía, es cierto que por ahí personas no necesitan porque se automotivan y se autorreconocen, pero creo que a cada uno de nosotros siempre nos gusta esta especie de mimo, esta especie de reconocimiento. Y aún más que yo creo que en esto la Defensoría, a pesar de todo y de lo pesado que es, tiene un privilegio con respecto al contacto de la gente. Creo que es donde llega más al alma de las personas, ¿no? Yo creo que es un lugar óptimo para eso. Entonces, cuando esas personas que justamente son generalmente las más vulnerables, cuando esas personas muchas veces le han cerrado la puerta en muchas otras dependencias y hay alguien que en la Defensoría que le recibe, que ya sea desde la mesa de entrada, como decía Juan Manuel, está pasando todos esos escalones y llega a ser atendida, llega a ser escuchada, y ni que hablar cuando es resuelta su inquietud, bueno, ¿qué más se puede pedir? Porque está bien que es muy importante, el sueldo es fundamental, las condiciones, pero esta satisfacción, el buen clima en una oficina, podríamos poner, y se pone generalmente cuando se hacen encuestas, en el primer lugar. Un lugar de trabajo, un buen lugar, un buen clima,
unos objetivos claros, cada uno que sepa lo que hace y tener el reconocimiento de la gente, no solamente nos da bienestar en el trabajo y da bienestar, sino también que influye en la vida de cada uno. Entonces, bueno, siempre acordarse de esta misión que se tiene el Poder Judicial y la Defensoría en general, para sentir lo importante, ¿no? Que esta primera pregunta que les hice, que les dejé allí, ¿es importante mi trabajo para el servicio de justicia? Yo creo que tendrían que contestar un sí grandísimo. Y el estar presentes acá también está demostrando esto que les interesa.